Hola, bienvenidos. Quiero que vean estas estructuras. Podemos llamarlas que son estructuras de datos. Y viene de lo siguiente. Nos podemos fijar en nuestro cerebro, sistema nervioso central. Hay conexiones. Una conexión entre una célula y la otra. Y hay comunicación. Nosotros podemos distinguir en una región determinada del sistema nervioso central que hay funciones dedicadas y es porque hay grupos de neuronas que están conectadas entre sí más que con otras. Puedes ver también el caso de una red ferroviaria o la red del metro, donde vemos estaciones y sus conexiones. Vemos unos puntos allí que permiten esa conexión. Los puntos llamados nodos. Y tenemos las conexiones. Hay una serie de aristas o conexiones. La mejor manera de ver una conexión es lo que todos hoy en día, de alguna manera, los que menos lo usan o los que más lo pueden usar, así sea en su trabajo, tenemos una red social donde tú puedes ver usuarios populares que son seguidos, tienen una determinada cantidad de seguidores, mientras que otros no. O algunos forman un conjunto y podemos hablar de allí de una pequeña comunidad porque tienen intereses. Lo puedes ver también en una molécula, las conexiones y atracciones que hay entre los distintos elementos que componen esa molécula, la orientan. Por ejemplo, la molécula del agua, vemos que el oxígeno se orienta hacia el hidrógeno por una serie de propiedades que pueden de alguna manera compartir. En este caso son las cargas eléctricas dadas por los electrones. Si nosotros vamos a resumir todo esto, podemos llamar a ese objeto un grafo por red. Y el grafo está constituido esencialmente por esos puntos, esos nodos y esas uniones. Siempre vemos una serie de uniones todas iguales, en flechas, otras muy simples como estas. Vemos que todos los nodos son igualitos, algunos están mal conectados. Pero poder estudiar eso permite entender muchos fenómenos. Y es precisamente que hoy quería compartir con ustedes una herramienta, recordando que el estudiar las redes es simplemente un estudio que facilita el trabajo. Es un camino, no el fin. De tal manera que es una herramienta igual que hacer un análisis exploratorio de tus datos, como lo hemos mostrado aquí. No te contestan la pregunta porque como investigador, como estudiante, tú debes ir más allá de eso. Entonces hoy quiero mostrarles precisamente cómo utilizar algunas herramientas que facilitan el ambiente de R. Por eso que hoy en R Español, en lo que respecta al paquete de la semana, hablaremos de dos paquetes, ya que uno es complementario del otro, son creados por el mismo autor. tidygraph, que maneja todos estos objetos en representación de grafo, y gggraph, que es la manera de representar estos objetos para comunicar de manera gráfica. Si tienes dominio de estos aspectos básicos, te invito a ir directamente a la sesión de video donde ya está el ambiente R y vamos a trabajar con unos datos de chocolates. Si no, si eres neófito en esto, quédate en un momento y vamos a hacer un breve repaso de lo que significan los grafos. Como les dije anteriormente, están constituidos esencialmente por estos nodos y vamos a tener las conexiones, en inglés llaman edges o aristas, que permiten entonces establecer esa conexión. ¿Por qué se da? Porque se puede compartir algo en común, pueden ser coocurrencias, puedes estar buscando palabras en un análisis bibliográfico y puedes ver que un paper y otro paper
Pueden estar compartiendo palabras clave, personajes de novelas que aparecen siempre juntos, o el personaje más importante y esas conexiones. Puede ser una correlación de algunas propiedades que tienen todos estos nodos. Así es sencillo, todos del mismo tamaño, las líneas en principio, créanme, la representación gráfica que le hice, estoy tratando de mostrárselas de la manera más sencilla, todas con el mismo grosor. Sin embargo, podemos conseguirnos con esta. Resulta que no todos los nodos son iguales, porque ahora el nodo y la arista tienen propiedades. Al ser más gruesa nos indica un mayor grado de conexión y el tener un diámetro mayor, ese nodo puede que dé una importancia. Esto podría ser un artículo que es muy descargado desde la red, o una página muy visitada, o un determinado personaje a través del cual todos lo refieren o lo están citando. Mientras que hay unos que están más aislados, menos desconectados. Eso te va contestando una serie de preguntas que te puedes hacer. Entonces, precisamente, todos estos objetos podemos estudiarlos, así como cuando hacemos la exploración básica de los datos, con la media, la moda, la desviación estándar. Estos objetos, los grafos, tienen también propiedades que podemos estudiar. Veamos esa conversión del objeto ya en una tabla. Entonces nosotros tenemos ya en las tablas conocidas y organizadas que esos nodos tienen atributos. Un atributo 1, atributo 2, 3, que los caracterizan. Y por otra parte tenemos las aristas. Las aristas están separadas y podemos ver el comportamiento de cada una de esas aristas, desde qué nodo a nodo va y el grosor de ellas. Algo que no les he mencionado, que fíjense que las aristas que les he mostrado hasta el momento son aristas que no llevan una dirección determinada. Y eso que hace que lo que llamaríamos un grafo no dirigido. Sin embargo, podemos conseguir también con grafos dirigidos, donde una determinada persona, por ejemplo, tiene seguidores, pero él no necesariamente sigue a las personas que lo siguen. Entonces eso puede ser un establecimiento de lo que llamamos los grafos dirigidos. Un artículo que cita a otro, él lo cita, pero el otro artículo no lo cita a él. Entonces esos son tipos de representaciones de grafos que podemos también estudiar. Hoy nos vamos a dedicar a un grafo no dirigido por aspectos de facilidad y de poder entender las herramientas que tenemos a disposición. Les hablaba de que hay propiedades. Entonces, unas propiedades que tienen esos nodos. Uno de ellos es el grado. Un grado nos habla de cómo un nodo, como en el caso de la, tiene un determinado número de conexiones. Entonces, el número de conexiones que él tenga me puede reflejar, dar una información sobre esa conectividad. Asociado a ello, podemos nosotros tener el bitweeness, una intermediación. ¿Cuál nodo es el conector más importante? De tal manera que él medie como un puente entre distintos grupos. Entonces, este C es un intermediador importante. Hay varias medidas de intermediación que este paquete de tidygraph tiene. Tenemos la cercanía, para hacer que nuestro nodo estudia qué tanto un nodo me permite alcanzar todos los demás nodos de la red. Y eso indica alguna propiedad que puede también, junto con la intermediación, puede hablar de poco de esa densidad que tiene la red. Me estoy quedando corto para aspectos básicos, pero hay más propiedades. Quería comentarle, por ejemplo, PageRank, que nos habla de la importancia que tiene un nodo. Ya juega un poco más con la cantidad, pero también con la calidad de las conexiones que tiene. Eso, por ejemplo, aquí tenemos
habla de mayor PageRank, pero en consecuencia también lo va a tener porque está conectado ahí. Ese PageRank viene de precisamente lo que hace el motor de búsqueda de Google, que establece la mayor importancia en cuanto a las páginas visitadas. Entonces es una propiedad que también la podemos aplicar a todas estas estructuras. Para poderlas entender, entonces estos paquetes que les traigo hoy permiten tener este protocolo de trabajo. Hacer primero una importación de nuestros datos, convertirlos a un grafo o mediar hacia la conversión de un grafo, haciendo algunas matrices. Luego hacemos una transformación. Eso sigue a visualización. Luego de la visualización, trata de modelar o buscar un subgrafo que sea más interesante, de manera que este es el ciclo en el que se va alimentando el análisis, para luego tú puedas comunicar todos estos aspectos. Entonces, sí, vamos a entrar al detalle en eso. Y allí es importante que esta herramienta, por ejemplo, Tidygraph, lanza varios objetos que los convierta a grafos. La más conocida de ellos son los objetos como las matrices de adyacencia, listas de adyacencia, listas de aristas o matriz de incidencia. De tal manera que para ir relacionándonos con esto, tenemos la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia nos indica una disposición, matriz cuadrada, donde cada nodo se representa contra todos los demás. De tal manera de que yo simplemente voy a marcar como uno si ese nodo tiene conexión con el otro. De tal manera que aquí vemos como A tiene conexión tanto con E como con B. Y eso está marcado de una manera con sistema binario. Si no hay una conexión, entonces, por ejemplo, entre A y C, ya indico como cero, ausencia. Fíjense que la diagonal es la conexión entre ellos mismos. No hay. Si yo dibujara, por ejemplo, de una manera, vamos a dejarlo por aquí, una pluma. Si yo viera que hay esto, entonces podría decir, marcar allí como uno. Como si hay una autorreferencia. Pero eso no lo vamos a tratar, pero sí es posible seguir con esa situación. Esa es la llamada matriz de adyacencia. Por otra parte, tenemos la matriz de incidencia. La matriz de incidencia no es más que ahora representar cada uno de los nodos en renglones. Y esos renglones caracterizado el número de conexiones. Entonces veamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Y voy a marcar solamente donde aparece. Esa es la llamada matriz de incidencia. Vemos, por ejemplo, que A tiene 1 y 2 y se está marcando. Mientras que, como no tiene conexiones, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, no se marca. Entonces, estos son lo que nosotros llamamos los objetos y podemos trabajar con ellos. También tiene la ventaja de que hay otros paquetes, otros, incluso software, que tienen sus estándar, como lo es el base de todos, el llamado iGraph, paquetes como Network, el mismo cluster análisis es una representación de agrupamiento de datos que lo podemos llevar también a una estructura de relación. Los dendrogramas, muy utilizados en el área de todo lo que es la cladística, la genética molecular, también a nivel de la zoología, para hacer comparaciones entre especies. Podríamos también, entonces un dendrograma tiene también los llamados nodos y esas ramas. Entonces también nos puede hablar de relaciones, de paquetes como Graph, Pilot y DataTree, que también Bioconductor, pueden también ser muy útiles para hacer estas representaciones en Graph. De esta manera nosotros podemos ir trabajando.
Vamos a trabajar esencialmente con objetos. Los va a crear el tidy graph. Uno de ellos es, por ejemplo, la función que va a interpretar las entradas como grafo y va a crear ese objeto que vamos a tratar, que se llama TBL graph. El TBL graph también se puede crear de manera directa, dándole yo una data frame de nodos y una de aristas, de tal manera de que yo los puedo ahora combinar y tengo mis datos ahí. Vamos a ir trabajando con eso y de esta manera pasar a la siguiente parte donde vamos a iniciar con RStudio. Bien, aquí tenemos tidygraph, su sitio web. Y Thomas Limp Persen, que es el autor, un científico de datos que trabaja con la gente de RStudio y se dedica siempre a estos aspectos. Invito a seguirlo porque hace desarrollos bien interesantes. Entonces ahí le muestra un poco cómo descargarlo vía CRAN y también tiene asociado ggiraf, ¿sí? Que la pronunciación que le deja es ggiraf. Entonces ahí ven cómo se puede hacer la instalación. Vamos a hacer vía RStudio. Para eso entonces tenemos nuestro ambiente donde vamos a empezar a usar ya lo convenido por todos, donde limpiamos el ambiente y vamos a cargar las bibliotecas. La biblioteca que vamos a cargar es esencialmente tidyverse para todo lo que es la manipulación de los datos. Y lo escribí mal, tidyverse. Tidyverse. Carga el paquete. Ya tengo instalado el tidygraph y vamos a instalar ggiraf. De momento con esto vamos a ir trabajando y quiero cargar también para hacer correlaciones el paquete core. El paquete permite hacer correlaciones. Entonces en este caso los que no lo tengan pueden hacer entonces la instalación vía install, anotando el nombre del paquete o haciendo entonces el uso de install.packages. Y de allí podemos entonces ir escribiendo los nombres porque se va a conectar a CRAN. Bien, entonces iniciemos ahora con la carga de los datos. Bien, vamos entonces a hacer una carga. Yo les voy a compartir estos datos. Ya antes hemos trabajado con ellos. Ahora vamos a hacer una visualización importante. Y el objetivo sería ver de esas relaciones entre los chocolates, cómo están asociados y cuál de ellos puede ser importante en aspectos como el elemento central de esos grupos de chocolate y te da una visión interesante en cuanto a los nombres. Entonces vamos a cargar, que yo lo tengo como un punto rdata. Compartiré en el link de la descripción. Tenemos, si hacemos glimpse, el choco. Tenemos una estructura que es una data frame, donde tenemos los nombres, las marcas comerciales por países, si son chocolates oscuros o chocolates con leche. Y tenemos una serie de características que van desde contenido de calorías, calorías provenientes de grasa, las totales, grasas saturadas, el colesterol, sodio,
carbohidratos, fibra, que llamamos azúcares, y el contenido de proteínas. Y allí sería interesante entonces hacer en un principio una correlación y a partir de esa materia de correlación elegir de esas asociaciones si podemos conseguir un aspecto de los nodos. Los nodos serían cada uno de esos chocolates. Veamos que precisamente yo hice un arreglo, una limpieza previa, ya que al tomar Choco, la data frame, nosotros podemos ver si cada uno de esos nombres son únicos. Entonces esta es la función distinct. Elegimos la variable name, ejecutamos y precisamente fíjense que son 87 tipos distintos de chocolate, cada uno con nombres especiales. Algunos no deben tener un nombre similar. Si son similares, simplemente por algún cambio en el contenido de cacao que ellos tienen presente. Entonces, eso es muy importante. Ahí tenemos, tú puedes hacerle un pull encadenando la operación y tienes este vector donde puedes ir viendo y tener allí anotado. Entonces lo puedes dejar allí como una variable de nombres, chocolates, asignación, y tienes un vector. Vamos entonces a seleccionar un subconjunto de las columnas relevantes. Repitamos la línea 12. Vamos a ir haciendo una selección. Vamos a llamarla data frame. Esa data frame vamos a escoger Choco y vamos a hacer entonces esa escogencia. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa estas numéricas que son 14 columnas. Aquí va desde la 1, 2, 3, 4, desde la 5 a la 14. Entonces yo puedo escoger 5, 14 y tengo esa data frame. Entonces ahora ya puedo ir trabajando con ella. Vamos a trabajarla. Vamos a ver la clase de esa data frame. Me sale como TBLDF, TBL data frame. Yo quiero forzarla DF as put data frame, porque como este objeto quiero nombrarle cada una de las filas, se me hace más sencillo y las conserva a medida que estamos trabajando. Vamos a dejarla solamente como data frame básico DR, y yo lo que voy a hacer es ponerle unos nombres, row names de esa data frame. Va a ser los nombres de los chocolates. Y podemos ponerle nombres choc, y ya precisamente tiene. Entonces cuando nosotros hacemos un head, fíjense que salen aquí los nombres característicos establecidos por nombres de filas. De manera que ahora nosotros vamos a hacer a continuación un análisis de correlación de estos datos. Bien, yo he cargado anteriormente este paquete core, y con core nosotros podemos hacer una serie de análisis. Nos permiten hacer, por ejemplo, el core.choco. Ese core.choco lo voy a asignar desde la data frame. Voy a hacer una transpuesta. Fíjense que TT permite hacer una transposición de la matriz de tal manera que yo puedo ejecutar. Entonces, veamos brevemente. Todavía no es el objeto, pero quiero que vean cómo queda transpuesta. De hecho, una transposición
De tal manera que ahora tengo en las columnas los nombres de cada uno de esos chocolates. De tal manera que en este momento, este objeto momentáneo, si le haces la dimensión, es los 10 aspectos que había escogido por cada uno de los 87 nombres de chocolate. Pero no me voy a quedar con eso. Lo que voy a hacer ahí es un correlate. Vamos a hacer una correlación. De esa correlación, fíjense, nosotros está haciendo la de Pearson. Vamos a asumir allí, tomando en cuenta la de Pearson. No voy a tomar en este momento criterios en cuanto a si los datos se gustan o no. Simplemente quiero hacer esa correlación. Ya luego pueden investigar cada uno cuál sería el mejor método de correlación. Si observas nuevamente, ahora el objeto Core Choco tiene las correlaciones. Una matriz de correlación de 87 por 88. De manera que ahí tenemos esos datos. Esa matriz nosotros podemos tomar, por ejemplo, de esta biblioteca Shave, de tal manera que el Shave te va a hacer un corte a través de la diagonal. Marca Shave, dice Shave of Upper o Lower Triangle. Te va a convertir en la parte superior de la matriz, porque hay una parte que se reproduce en la matriz, de tal manera que con yo quedarme con la parte superior ya tengo todos los datos. De tal manera que yo voy a tomar aquí el upper, lo voy a tomar como verdadero. Entonces yo estoy removiendo valores redundantes. Luego voy a hacer un stretch, de tal manera que voy a ir eliminando con este stretch na.rm aquellos valores faltantes. Entonces busca la ayuda de stretch y aquí en el paquete van a tener que es una implementación especial aplicada a una data frame de correlación. Vamos a tener lo que llamaríamos un formato largo. Entonces vamos a ver, ejecutamos todo y vamos a llamar a core.choco. Y vemos que ese es un formato largo. Cada uno es, en este caso, hay un par X e Y, el par XY o par X e Y, donde muestra ese valor que conecta un chocolate con otro. Miren, 3741 filas. De manera que están todas las relaciones, todas. Desde la más grande hasta la más pequeña. De tal manera que ese core choco tú puedes, por ejemplo, hacer arrange y de manera ascendente el valor de R. Entonces ahí van a haber valores más pequeños que vamos a conseguir es la relación entre Aero Chocolate Bar y Chocolate 100% cacao, que es 0,612. Ese mismo Aero Chocolate Bar con el Noir 86% cacao, 0,675. Ahí están todas. De tal manera que ahí está en ese objeto representada esa posible asociación. Entonces, ¿qué tal si hacemos entonces ahora convertir esto en un objeto de tipo graph? Que sería la siguiente sesión. Bien, de esta manera ya con nuestro paquete o nuestra biblioteca cargada tenemos un grafo. Vamos a llamarlo graph. De manera que yo voy a hacer una asignación y vamos a convertir esa matriz en ese tipo de grafo. Entonces, al principio les mostré que nosotros usamos as tbl graph
shtmlgraph core.choco. La voy a ejecutar y ya tenemos el objeto. Tengo graph y nos está mostrando ya, en este caso, que es un grafo de 87 nodos y 3741 aristas. Es un simple gráfico acíclico, es con un componente. Vamos a ver, entonces en este caso, yo cuando tomé as tblgraph, fíjense que va a hacer una manipulación. Entonces esa manipulación, fíjense que ahí dice dirigido true, viene por defecto. Entonces yo voy a repetir que no quiero que sea de tipo dirigido. Entonces voy a colocarlo como false. Ejecuto, llamo nuevamente y ahora sí. Aquí fíjense que me decía que era un grafo dirigido. Entonces vamos a tomarlo como con un componente. Tiene estos nodos 87 por 1, el nodo activo 87 nodos y 3741. Fíjense que por aquí muestra ya los nombres de los nodos, y por esta parte muestra esta primera parte donde está mostrando unos valores de R, que en este caso el R es ese elemento que va a permitir desconectar. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos hacer esto. Entonces vamos a hacer algo sencillo, vamos a graficar. Veamos lo que aparece. Es muy importante que yo establecer aquí una semilla aleatoria para poder hacer la representación gráfica. Entonces vamos aquí con la función de gggraph. Gggraph va a tomar como objeto a este objeto graph y va a ser una representación. Eso se llaman los layouts. ¿Qué son estos layouts? Yo voy a tomar, fíjense, este se llama FL. Y vamos a pasar brevemente a una pantalla para mostrarle precisamente en qué consisten estas representaciones. Entonces estamos en esta pantalla. Existen toda una serie de métodos, han sido desarrollados por distintos investigadores, donde se tiene que buscar una mejor despliegue, representación de esos nodos junto con cada una de las aristas, de tal manera que sea informativo. Vemos allí este tipo de esfera y otro que dispone a cada uno en un extremo de un círculo, y vemos allí esas aristas. Otros que son aleatorios, y existe por ejemplo este que fue desarrollado por unos investigadores ya para los años 90, Flusterman, Reingold, que muestra la mejor disposición atribuida en este caso a una buena disposición de esos nodos y aristas. Entonces es un juego entre conexiones y la importancia de las aristas más conectadas. Entonces él inicia con una semilla aleatoria. Es importante que establezcas la semilla aleatoria porque cada vez que lo hagas va a ser el mismo objeto pero visto como de distintos ángulos. Vamos a establecer en este caso el FR y te invito a jugar con las distintas representaciones. Y tenemos, entonces puedes buscarlo acá en la ayuda, gggraph, la función principal, dice que por defecto tiene auto. Entonces ese es el tipo de representación a que da. Entonces
Uno puede ver, hay varios detalles en la documentación para averiguar entonces estas mejores representaciones. Veamos allí entonces que nosotros podemos establecer una siguiente capa. Fíjense que esto se está trabajando el Tidygraph y gggraph en un ambiente muy similar del Tidyverse. De tal manera que yo tengo geometrías, geom, edge. Ese es un geom para las aristas, edge. En este caso vamos a ver los links. Vamos a darle allí un alfa 0,5 para que no queden tan oscuras. Vamos a llamar un geom node point, que nos va a dar cómo son los tamaños de esos puntos. Entonces voy a ponerle allí un tamaño, vamos a probar con 3,5. Vamos a ponerle un color, en este caso brown, recordándonos ahí un poco chocolate. Vamos a dejarlo sin el alfa. Y voy a llamar también, este es geom node point. Voy a llamar también un geom node, en este caso texto. Geom node text. IS. Estéticas son label. Las etiquetas no son más que nombres de los nodos. Entonces ahí está como name. Vamos entonces a darle aquí coma. Ella usó repel, es para que los textos queden lo suficientemente distanciados y no haya un solapamiento. Vamos al texto ponerle un tamaño de 3 y vamos a darle un alfa igual a 0,5. A eso le vamos a sumar el tema, se llama theme graph, que viene con gggraph. Vamos a ejecutarlo y veamos entonces qué está apareciendo. Ejecutamos. Allí hay un símbolo inesperado, FR, el tamaño. Sí, aquí hay el tamaño y una coma. Vamos a ejecutar. Esperamos. Lleva su tiempo porque están todos. Bueno, aquí nos da este aviso. Habla de que hay datos no etiquetados, pero vamos a esperar. Llevar un tiempo. Y miren esta estructura. Voy a darle acá un zoom. Vemos. Fíjense la estrategia, que es muy importante tener presente qué nos está mostrando y por qué no se ve esos ejemplos que mostré en un principio. Entonces, pensemos un poco en eso para el análisis. Bien, vamos a verlo desde acá porque como es tan complejo y ha cargado todos los nodos, miren la manera como está esto presentado y cuando quieras comunicar me va a decir que todos estos chocolates tienen relación con cada uno de los otros y no es muy importante, no hay algo central, es algo sumamente aleatorio. Si se acuerdan, cuando hice la correlación, tomé en cuenta al establecer ese objeto gráfico, he tomado todos los valores del R, de tal manera que ya están desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, ¿por qué no darle y establecer un objeto que sería un subgrafo derivado de este? De manera que podemos filtrar el gráfico para incluir
solo aquellas conexiones con una alta correlación. Y veamos eso. Entonces fíjense que aquí voy a escribir subgraph, porque es precisamente las altas conexiones las que nos interesan. Escribir allí y crear ese subgraph. Entonces él tiene una función to subgraph. En paréntesis, vamos a tomar el grafo y yo le voy a decir que el R va a ser, en este caso, mayor o igual a tomar este valor 0,998. Y ese filtro le doy un subset, de tal manera subset by. Recuerden que el objeto tiene tanto los nodos como las aristas. Entonces voy a decirles que son esas aristas. De manera que veamos lo que tenemos. De manera que tengo ese subgrafo. Ese subgrafo, entonces tomo un dólar subgraph y puedo ejecutar. Entonces puedes llamar desde la ayuda ese subgraph y vas a obtener esa información. Ya a eliminar acá porque en el history porque ha cargado un objeto bastante grande. Bien, lo tenemos es el toGraph. Fíjense que esa es una función que te va a generar una representación alterna de los grafos. Va a crear una representación alternativa dada de un grafo. Entonces vamos a tomar precisamente esta alternativa. Hay varios, pero este es muy bueno para lo que yo quiero hacer, que es hacer ese filtrado. Entonces allí en la ayuda puedes ver el uso y vamos a hacer la ejecución. Y bien, tenemos un subgrafo. Fíjense que ahora pude ver acá. Son 87 nodos y 356 aristas. Ha disminuido con respecto a la anterior. Vamos a hacer precisamente, fíjense, ese subgrafo. Cada vez que quieras tratar con las aristas o los nodos, debes usar una función llamada activate. De tal manera que ya lo puedes tratar al hacer el activate, puedes tratarlo como un objeto del tidyverse, de tal manera que puedes hacer, por ejemplo, arrange R. Y puedes, por ejemplo, vamos a imprimir unas 20 líneas. Y yo puedo ver que ya están representados esos R. Entonces fíjense que estos son los mayores, que tienen mayores conexiones. Y le quito los que tienen menor, perdón. Si lo coloco como dex de manera decreciente, puedo ejecutar y veo que los que tienen mayores es un valor de 1. Entonces puedes ir viendo que hay una buena conexión que va desde el nodo 10 al 11, del 42 al 87. Entonces ahora vamos a convertir ese subgrafo en una table para ver su manipulación y que podamos entender. Vamos a llamarlo dfgraph, sdfgraph as table. As table vamos a llamar al subgrafo y ya tú puedes estudiar ahí dfgraph de tal manera que puedes ir escogiendo, por ejemplo, con C el nodo, este es nodo, por ejemplo, 11,33.
11 con el 33. 11 TF graph. Vamos a ejecutar nuevamente. Es el 11 con 33. Recuerden, esta es una data frame. Ejecutamos y vemos que es el chocolate francés, un 85% de cacao, junto con uno que se llama Dark Chocolate, 85% cacao. Aparentemente deben ser la misma composición y de marcas distintas, probablemente. Entonces ahí puedes ir viendo cómo están conectados esos nodos. De esta manera nosotros podemos ir ya viendo todo este tipo de elementos. Bueno, vamos a hacer ahora el gráfico de tal manera de que yo voy a tomar esta misma código, puedo pegar y en vez de colocar graph voy a tomar subgraph. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos representa ahora gráficamente. Tenemos ahora, miren, el gráfico, este grafo, perdón, que muestra esta representación. Dándola en mayor tamaño. Y vemos que ahora hay ya una estructura que se revela al tomar esas aristas donde había una mejor, en este caso una mayor correlación, de tal manera que aquí estamos usando la correlación como un elemento de conexión entre estos nodos. Y fíjense lo interesante que podemos ver unos grupos de chocolate que ya nos están indicando como el hecho de que los oscuros están en estas regiones. Vemos aquí que hay hacia este grupo que están bien conectados, lo que llamamos el chocolate con leche. De tal manera que si hay una representación, algunos nodos que tienen prácticamente ninguna conexión con los demás y que están allí alejados de esta red de conexión. Es una manera de ir viendo esto. Aquí les puedo mostrar precisamente, fíjense que cuando yo cambio la semilla aleatoria y ejecuto, hay otro punto de vista dentro del grafo. Es el mismo, pero ahora lo estoy viendo de otra posición. Entonces es muy importante cuando lo estés haciendo que puedas seleccionar todo con el set ejecutar y tienes allí esa representación. Es muy importante acá. Aquí esto es un anuncio, un aviso del ggRepel. Dice que hay puntos de datos que no están marcados, que hay muchos solapamientos. Entonces yo puedo ahí, para evitar ese aviso, puedes colocar más .overlaps. Vamos a darle allí jugar con 30. Esperamos a que aparezca nuestro grafo. Fíjense que ya no tenemos este aviso. Darle zoom. Y hay una mejor disposición. Entonces ahí le puse unos colores. Ahora vamos a la siguiente parte porque de esta manera estamos viendo conexiones. ¿Serán todas iguales? Podríamos reflejar esa aristas según ese peso que le da ese valor del R de correlación. Son algunos de estos nodos centrales. Podríamos hablar también de comunidades. Aquí el hecho de que podamos ver acá
mucho lo que es el chocolate con leche, los oscuros, en estos extremos. Podríamos separarlo, comunicar eso. Entonces vamos a esa parte. Bien, tenemos la posibilidad de usar la data frame original para evaluar, por ejemplo, tipos y variables que sean de interés a la hora de reflejar aspectos relacionados con nuestro grafo. Por ejemplo, poder colorear o el tipo de chocolate o el país productor. Interesante para evaluar estos aspectos. Podemos eso generando, por ejemplo, choco.group. Ese choco.group es una data frame que quiero realizar para poder establecer, en este caso, la creación de los tipos. Mira que yo pueda tener una data.frame. Voy a elaborar, en este caso, name. El name es choco, $name, coma, y voy a traerme tipo. El tipo está en una variable o carácter. Vamos a transformarla factor, as punto factor, choco, $type, $type, ejecutamos y ya tenemos choco group. Con choco.group puedes ver el summary. Efectivamente tenemos la variable tipo como una variable name. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos un subgrafo parte subgrafo. Si nosotros lo llamamos, tenemos unos nombres de nodos. Con esos nombres de nodos podemos establecer ahora el agrupamiento name, el name de esta pequeña data frame, pero una unión. De tal manera que yo puedo actualizar mi subgrafo con un metadato. Subgraph, voy a actualizarlo de tal manera que mi subgrafo que voy a componer, primero debo hacer un activate node. Cuando tú puedes activar nodos o activar aristas. De tal manera que ahora con un left join, que es una unión de dos data frames, un criterio, por ejemplo, determinado, pues viene el de paquete de player. Choco.grupo. Group. Vamos a unirla solo por el nombre. Voy a ejecutar. Y ahora puedo ver el subgrafo con su respectiva variable. En este caso, ya actualizado para el tipo. Con esto podemos hacer usar código, crear, pegar mi subgrafo. Yo voy a tener link, caso el edge, el ancho, width igual al R de un ancho variable cada una de las aristas. Para eso es importante escalarlo. Scale, edge, width, y él tiene rango. Rango lo vamos a incrementar 0, 2 hasta 1. A eso le sumamos, fíjense que les daba un color
para todos los chocolates. Ahora voy a darle una estética. Ahí es el color, va a ser dado por el tipo y un tamaño de caso de 5. La suma de todo, vamos. Veamos, se actualice. Tengo ahí un warning por tamaño. Pequeño es rank, rango es C, de rango, ponerlo como un vector. Voy a ejecutar. Cuadro el grosor C, la con mayor tamaño. Cómo se usan los chocolates según su tipo. Puros, parte del grafo, y por esta parte del grafo, chocolates. Llama la atención, fíjense que donde están apareciendo chocolates oscuros, aparece con leche. Lo contrario también. Puede ser esto relevante en el hecho de que el nombre del chocolate diga su aspecto y puedas detectar el hecho de que se te ofrece un chocolate oscuro y chocolate leche. Es así, y puede pasar también en redes donde tengas en una red un personaje que tiene una serie de atributos pero que no le corresponde. Entonces la red puede descubrir eso. Bien, esta es una aproximación a través de el tipo de chocolate. Vamos a ver ahora una medida de centralidad. Bien, ahora vamos a ver la centralidad. Con una introducción donde mostré medidas de centralidad, puedes hacerlo también usando este mismo criterio de el uso de un subgrafo donde activa los nodos. Ha activado el nodo, puedo ahora orientarme hacia el cálculo de una determinada variable utilizando nuevamente Mutei. Miren la facilidad que brinda esto de que puedo ahora ir trabajando con estos aspectos que se refieren a la activación de nodos y que yo pueda hacer medidas sobre ellos o también sobre las aristas. Voy a medir una centralidad, centrality. Vamos a igualarlo, centrality, authority. Te invito a revisar varias de estas medidas. Podemos ahora reusar código. Al reusar código me facilita el trabajo. Debo solamente hacer algunos cambios donde ya tenemos el subgrafo. No necesito meterlo otra vez en el gggraph porque todo lo estoy encadenando. Lo único que hago es cambios en el color. Ahora el color no es el tipo, sino centrality. Y el tamaño lo voy a meter dentro de la estética, de tal manera que él pueda reflejar el tamaño según la centralidad. Lo incluyo. Ahora puedo ejecutar. Hay un objeto centrality, venimos a centrality, vamos, ejecutamos, esperamos la ejecución y tenemos nuestra medida de centralidad. Vamos a darle zoom. Con el zoom tenemos medido ahora según, miren los nodos, hay un que no está reflejándose. Vamos a darle el tamaño, la centralidad. Tenemos
el ancho está de manera adecuada. Ahí es el color. Tamaño lo estaba colocando todo igual con número 5. Ahora sí, centrality. Ejecutamos. Vamos a esperar. Ahora sí se refleja el diámetro, que es completamente distinto entre los nodos. Entonces eso me da una idea de cuáles son los nodos más importantes en cuanto a centralidad. Digamos que son unos chocolates oscuros. Ahí puedes ejecutarlo y también observarlo desde la misma estructura del grafo. De tal manera que puedes ordenar y ver cuál es ese nodo que tiene esa mayor centralidad. Por ejemplo, yo tomo esta parte del código y hago un arrange y descendente hago una medida de centralidad y veo quiénes son los más altos. Entonces ahí vemos que son chocolates oscuros, el Fairtrade Dark Chocolate de Perú y el Noir Café 64% chocolate son centrales en esta estructura. Ahora pasemos al estudio de una de las estructuras de agrupamiento por comunidades. Vean entonces cómo hemos medido una centralidad. Podemos también hacer agrupamiento por comunidades. Fíjense que nuevamente hay un reuso del código de tal manera que se te facilita todo esto para poder hacer otra medida. Voy a borrar acá. Estoy entonces con centralidad. Ahora voy a cambiar la activación de mi nodo a una comunidad. Y en comunidad voy a buscar, en este caso, una medida que se llama group. Cuando veas group vas a conseguir varias medidas. Group infomap. Ese group infomap lo voy a poner como un factor. Abro y cierro paréntesis. Y para mis medidas tenemos as.factor. Listo. Vamos a nuevamente utilizarlo. Ahora no tengo la centralidad, sino en este caso la comunidad. El color es por community. Community. Quito de allí el tamaño. Salgo de la 10. Pongo un tamaño igual 5. Ejecutamos. Está faltando un paréntesis. Community. Aquí hemos cerrado el factor. Falta cerrar el mutate. Ejecutamos. Es community. Faltó la Y. Ejecutamos. Esperamos. Vamos a ver la aparición de agrupamientos por comunidades. Voy a darle acá el zoom. Y él se va a ajustar a esos requerimientos. Se vean cómo aparecen estructuras de comunidades según el color. Muy pequeñas algunas. Lo puedes hacer ajustes. Aquí aparece una serie de chocolates con leche con unas características que pueden ser similares. Este otro grupo, el grupo central de los chocolates oscuros. Veamos este. Aquí como un clique, este triángulo. Y muy interesante a la hora de tú reportar estos aspectos de un grafo.
Bueno, hay una limitante aquí que no tenemos, por ejemplo, aspectos relacionados con un gráfico interactivo. Para eso es que les voy a preparar otra entrega para manejar con paquetes, ya teniendo esta estructura de datos, poder utilizar la interactividad de tal manera de que pueda hacer zoom sobre este objeto grafo, ubicar en un determinado nodo de una manera interactiva, dinámica, a la hora de compartir esto en una charla. Bueno, espero que les haya servido y esperemos encontrarnos en otro momento en su sitio R Español.